El miedo es una emoción poderosa. Puede atraparnos, controlarnos e impedirnos vivir nuestras vidas al máximo. Todos experimentamos miedo. Es una respuesta humana natural. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el miedo es una ilusión? ¿Qué pasaría si te dijera que tienes el poder de liberarte de sus garras? En este ensayo, exploraremos la naturaleza del miedo. Descubriremos cómo se arraiga en nuestra infancia y cómo la sociedad refuerza su control sobre nosotros. Veremos cómo el miedo nos mantiene atrapados en nuestras zonas de confort, impidiéndonos crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. Pero lo más importante, aprenderemos a reconocer el miedo por lo que es una ilusión. Descubriremos que no tenemos que ser gobernados por nuestros miedos. Podemos elegir enfrentarlos, desafiarlos y finalmente, trascenderlos. Acompáñame en este viaje para comprender, confrontar y, en última instancia, liberarnos de la ilusión del miedo. Este viaje puede parecer desalentador, pero te aseguro que vale la pena emprenderlo. La libertad y la paz que te esperan al otro lado del miedo son inconmensurables. ¿Estás listo para liberarte? Nuestro viaje comienza en la infancia. Cuando somos niños, somos increíblemente perceptivos. Absorbemos todo lo que nos rodea, tanto lo bueno como lo malo. Aprendemos de nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros hermanos y nuestros compañeros. Y a menudo, lo que aprendemos es miedo. Piensa en tu propia infancia. ¿Recuerdas alguna vez en la que tuviste miedo? Tal vez tenías miedo a la oscuridad o a los monstruos debajo de la cama. Tal vez tenías miedo a los perros o a las arañas. Cualquiera que fuera tu miedo, es probable que se deba a algo que aprendiste. Quizás escuchaste a tus padres hablar sobre sus propios miedos. O tal vez viste a alguien más reaccionar con miedo a una situación. Los niños son como esponjas. Absorben las emociones y los comportamientos de quienes los rodean. Estas primeras experiencias dan forma a nuestra comprensión del mundo y sientan las bases para nuestra futura relación con el miedo. Aprendemos a asociar ciertas situaciones o cosas con el peligro, incluso si no representan una amenaza real. Y así, se siembran las semillas del miedo. A medida que crecemos, los mensajes que recibimos en la infancia a menudo se ven reforzados por el mundo en general. Los niños son como esponjas, absorbiendo todo lo que ven y escuchan, y estos mensajes iniciales pueden moldear sus percepciones y creencias durante toda su vida. La sociedad, con sus reglas, expectativas y juicios, puede convertirse en una cámara de resonancia, amplificando nuestros miedos y ansiedades. Las normas sociales y las expectativas pueden ser abrumadoras, creando una presión constante para cumplir con ciertos estándares. Nos bombardean con mensajes sobre a qué deberíamos tener miedo. Las noticias están llenas de historias de crímenes, desastres y enfermedades. Cada día, los titulares parecen más alarmantes, y esto puede hacer que el mundo parezca un lugar mucho más peligroso de lo que realmente es. Las noticias están llenas de historias de crímenes, desastres y enfermedades. Los anuncios se aprovechan de nuestras inseguridades, haciéndonos sentir inadecuados y ansiosos. Nos dicen que no somos lo suficientemente buenos tal como somos, y que necesitamos productos para mejorar nuestra apariencia o estilo de vida. Y las redes sociales a menudo presentan una visión distorsionada de la realidad, lo que nos lleva a compararnos con los demás y alimenta nuestros miedos a no ser lo suficientemente buenos. Las vidas perfectas que vemos en línea son solo una parte de la historia, y compararnos con estas imágenes puede ser perjudicial. Este constante aluvión de negatividad puede tener un profundo impacto en nuestra psique. Nos afecta más de lo que nos damos cuenta, y puede cambiar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Puede hacernos sentir vulnerables, inseguros y temerosos. La ansiedad y el miedo pueden convertirse en una parte constante de nuestra vida diaria, afectando nuestra salud mental y bienestar. Empezamos a ver el mundo como un lugar peligroso, lleno de amenazas acechando en cada esquina.
Esta percepción distorsionada puede limitar nuestras experiencias y oportunidades, haciéndonos evitar situaciones que podrían ser perfectamente seguras. Sin embargo, es importante recordar que no todo lo que vemos y escuchamos es verdad. Los medios de comunicación y la publicidad tienen sus propias agendas y no siempre reflejan la realidad de manera precisa. Necesitamos ser pensadores críticos y cuestionar los mensajes que nos están dando. No debemos aceptar todo lo que se nos presenta sin antes analizarlo y considerar su veracidad. El hecho de que la sociedad nos diga que tengamos miedo de algo no significa que tengamos que creérnoslo. Podemos elegir qué creer y qué temer, basándonos en nuestra propia investigación y juicio. Tenemos el poder de elegir nuestras propias creencias. Al hacerlo, podemos liberarnos de los miedos impuestos y vivir una vida más auténtica y plena. Sección 4. Zonas de confort. El abrazo confinante del miedo. El miedo, una vez que se arraiga, puede ejercer una poderosa influencia en nuestras vidas. Nos envuelve en una sensación de inseguridad y duda, haciéndonos cuestionar nuestras decisiones y capacidades. Puede mantenernos pequeños, confinados y estancados. Nos hace sentir como si estuviéramos atrapados en un espacio reducido, incapaces de movernos o crecer. Lo hace creando lo que llamamos zonas de confort. Estas zonas son lugares donde nos sentimos seguros y protegidos, pero también limitados. Una zona de confort es un estado psicológico donde las cosas se sienten familiares, seguras y predecibles. Es un lugar donde no hay sorpresas ni desafíos. Es tentador permanecer dentro de sus límites, donde todo se siente manejable y libre de riesgos. Sin embargo, esta comodidad puede ser engañosa. Si bien las zonas de confort pueden parecer seguras, también pueden convertirse en prisiones, impidiéndonos vivir verdaderamente. Nos limitan y nos impiden explorar nuevas oportunidades. Piénsalo de esta manera. Imagina un pájaro viviendo en una jaula. Aunque la jaula es segura, también es restrictiva. La jaula proporciona refugio y seguridad. Protege al pájaro de los peligros externos y le ofrece un lugar cómodo para vivir. Mantiene al pájaro a salvo de los depredadores y los elementos. Pero, al mismo tiempo, le niega la libertad de volar y explorar el mundo. Pero también impide que el pájaro experimente la alegría de volar. La jaula limita su capacidad de descubrir nuevas alturas y horizontes. El pájaro solo puede soñar con volar por el cielo, experimentar la libertad y la euforia que conlleva extender sus alas. Sus sueños de libertad permanecen inalcanzables. Esto es lo que el miedo nos hace. Nos mantiene enjaulados, impidiéndonos tomar riesgos, perseguir nuestros sueños y descubrir nuestro verdadero potencial. Nos mantiene enjaulados, impidiéndonos tomar riesgos, perseguir nuestros sueños y descubrir nuestro verdadero potencial. Nos hace sentir como si estuviéramos atrapados detrás de barreras invisibles. Nos enfocamos tanto en evitar la incomodidad y la incertidumbre que nos perdemos la riqueza y la plenitud que la vida tiene para ofrecer. Al final, es solo al enfrentar nuestros miedos que podemos romper las cadenas y vivir plenamente. Sección 5. Desenmascarando el miedo. Reconocer al impostor. Para liberarnos de las garras del miedo, primero debemos desenmascararlo. Esto significa identificarlo y entender cómo se manifiesta en nuestras vidas diarias. Necesitamos verlo por lo que realmente es. Una ilusión. El miedo a menudo se disfraza de algo más, haciéndonos creer que es una parte esencial de nuestra protección. El miedo prospera en las sombras, disfrazado de protector. Una voz de la razón. Un escudo contra el dolor potencial. Nos susurra al oído, pretendiendo ser nuestro aliado. Pero debajo de su fachada aparentemente racional, se encuentra un maestro manipulador, distorsionando nuestras percepciones y limitando nuestras posibilidades. Nos hace creer que estamos seguros cuando en realidad estamos atrapados. ¿Cómo podemos empezar a ver a través del disfraz del miedo?
Empieza con la conciencia. La meditación y la reflexión pueden ser herramientas poderosas para este propósito. Presta atención a cómo el miedo aparece en tu vida. ¿En qué momentos te sientes más vulnerable? ¿Qué situaciones tienden a desencadenar tu miedo? Observa los pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas que lo acompañan. ¿Qué desencadena tu miedo? ¿Es una situación específica, una persona o tal vez un recuerdo del pasado? ¿Qué historias te estás contando sobre esas situaciones? A menudo nuestras mentes crean narrativas que amplifican nuestros miedos. A menudo descubriremos que nuestros miedos están arraigados en pensamientos y creencias irracionales. Estos pensamientos pueden ser tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta de su impacto. Podríamos catastrofizar, imaginando el peor escenario posible en cada situación. Este tipo de pensamiento puede paralizarnos y evitar que tomemos acciones positivas. Podríamos participar en un diálogo interno negativo, diciéndonos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente valientes. Este diálogo interno puede ser devastador para nuestra autoestima. Al arrojar luz sobre estos pensamientos y creencias de miedo, comenzamos a disminuir su poder. La conciencia es el primer paso hacia la liberación. Empezamos a reconocer que no son hechos, sino meras interpretaciones de la realidad, a menudo sesgadas por nuestras experiencias y ansiedades pasadas. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos empezar a vivir con más libertad y menos miedo.